Eh, yo apenas termina ya, vuelvo acá. Listo, sí, señor, vale, vale, entonces yo, Vale, yo arranco. vale. Vale, profe, muchas gracias. Vale, a ti, no, muchas gracias a ti. Bueno, voy a compartir pantalla y entonces empezamos a mirar el ejercicio. ¿Me confirman, porfa, si pueden ver ya la pantalla compartida? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marco Guevara. No, hace las personas que no, pues que no estuvieron en la sesión pasada, que vimos la parte teórica, entonces hoy la idea es que hagamos un ejercicio aplicado, como a forma de tutorial, y pues queda la grabación. Normalmente lo que hacemos con el profe Luis es que nos reunimos y hacemos el ejercicio como a forma de taller, pero pues como esta vez no estamos en persona, no estamos interactuando, entonces lo que voy a hacer es yo hago el ejercicio, trato de explicarlo lo mejor que pueda y, y luego pues la idea es que ustedes traten en sus computadores de reproducir el mismo ejercicio, el mismo caso. Yo les envié un archivo de entrada, que es el único archivo que se necesita para hacer la simulación, y yo les voy a mostrar cómo se configura el resto de los elementos de la simulación. Em, También hice unas diapositivas, entonces estas diapositivas pues, tienen el paso a paso de la simulación y luego yo se las comparto para que también les sirvan de guía. Bueno, antes de empezar, entonces quería que revisáramos un poco el fenómeno que vamos a simular. Este es un GIF que encontré hace poco. Es de un video bastante reciente de resultados de un modelo y es el fenómeno que vamos a ver, a tratar de reproducir con el simulador el día de hoy. Es el modelo que se llama Vortex, von Karman Vortex Street y como ven acá, pues se forma viento abajo de un flujo de aire, eh, una, eh, con una obstrucción, eh, una, eh, unos vórtices oscilatorios después de pasar por el cuerpo. Entonces, este tipo de fenómeno, este tipo de interrupción en el flujo y este patrón de vórtices es el que vamos a reproducir hoy. Pues, me pareció interesante el video porque justamente pues, coincide con el tipo de fenómeno. Bueno, entonces arrancamos. La idea es reproducirlo con la siguiente estrategia. Vamos a hacer en un dominio bidimensional 2D un rectángulo y tenemos aquí el elemento que va a estar obstruyendo el flujo entra de izquierda a derecha y aguas abajo de este elemento vamos a ver que el flujo pues va a tener un comportamiento dinámico con vórtices oscilatorios. A pesar de que es un flujo laminar, se va a dar este tipo de vórtices. Como les comentaba hace una semana, cuando el flujo es laminar, los vórtices se les suele llamar solo vórtices o recirculaciones, pero no son eddies. Los eddies, como pues bien decíamos, son los que se inducen por el flujo turbulento. Bueno, entonces acá vamos a colocar el flujo, aquí, perdón, aquí cometí un error, es 0,25 porque de lo contrario el flujo va a ser muy alto.
no vamos a poder ver el fenómeno. Eh, Listo. Bueno, aquí importante, como veíamos también, la definición del dominio. En una primera etapa tenemos que definir el dominio de flujo, que debe corresponder al espacio en el cual está el fluido, no como tal el sólido, porque sería otro tipo de simulación, sino puntualmente el espacio en el cual está el fluido. En este caso es el cuerpo que vemos acá, gris. Entonces, bueno, primero vamos a abrir la ventana de trabajo. ANSYS cuando, bueno, yo tengo una versión que es del año pasado. Ahorita, si mal no estoy, ustedes debieron descargar la versión 2020 R1 o R2. Yo tengo la versión de finales del año pasado, que cuando lo instalé, que es la versión 2019 R2. Pero no debería cambiar mucho. Las diferencias deben ser muy pocas. Entonces, venimos aquí a la carpeta que se llama ANSYS y se despliegan todos los subprogramas del paquete de ANSYS. Acá nosotros tenemos acceso a varios programas y lo que tenemos que buscar es este. En mi caso está de último en el menú, se llama Workbench 2019 R2 y le damos clic. La primera vez que se abre el programa, aparecen unas ventanas de autorización de acceso a elementos del sistema. Entonces tenemos que darle permitir a todas las notificaciones y todas las solicitudes de acceso que necesita el modelo para correr. Eh, Hay otras formas de correr el modelo. Se puede correr Fluent directamente el solver, sin necesidad de abrir el Workbench de ANSYS, por ejemplo. Eh, Les voy a mostrar. Por ejemplo, acá yo puedo buscar Fluent, como acá, y está solo. Yo lo puedo abrir y correr solo Fluent, así como cualquiera de los otros elementos. Hay otro ambiente gráfico que es bastante sencillo de usar porque lo lleva uno paso a paso en cada etapa de la configuración del modelo, que se llama ANSYS AIM. No estoy seguro si este venía en el mismo paquete o si debe instalarse por aparte. Pero sí, seguramente debe instalarse por aparte. Pero es también como una buena forma de explorar el funcionamiento de la tecnología. Pero nosotros vamos a usar el ASYS Workbench, que tiene ya aquí como una forma fácil de gestionar cada uno de los elementos de la simulación. Aquí, una vez ustedes ya abren el Workbench, van a ver aquí a la izquierda en el menú varios grupos. Y cada uno de los grupos tiene los subprogramas que hacen parte del paquete de ANSYS. Si vemos aquí bueno, hay dos importantes. Este Analysis Systems, que tiene como, eh, de acuerdo al propósito de la simulación, un ítem. Por ejemplo, flujo de fluidos, de extrusión con Polyflow. Polyflow es el solver. O flujo de fluidos con CFX, o flujo de fluidos usando Fluent como solver, o flujo de fluidos usando Polyflow, pero pues ya no para extrusión. O problemas de acústica, de vibración, de motores, etcétera. O modelamiento térmico. También pues está la parte de sólidos estructural, cuando no manejamos fluidos, sino la parte estructural. Esa es esta es una de las opciones que nos da el Workbench. Luego tenemos el Component Systems, y en Component Systems vemos es cada uno de los subprogramas por aparte, diferentes. Entonces ya lo vamos a ver más claramente. El primer paso, lo que vamos a hacer una vez tenemos el Workbench abierto, es buscar esta opción que se llama Fluent Flow, entre paréntesis, Fluid Flow, entre paréntesis Fluent, y lo arrastramos y lo pegamos acá en el espacio de trabajo, donde dice Create Standalone Style, y él nos crea esta ventana, nos genera esta ventana, donde tiene todos los elementos en una lista que debemos completar
la información que debemos introducir como usuarios para poder configurar la simulación, correrla y obtener los resultados. Entonces empezamos con el preprocesamiento, definiendo la geometría, el dominio, luego tenemos que definir la malla, luego tenemos que darle todos los elementos físicos de la simulación, parámetros, etcétera. Y eh, bueno, los resultados automáticamente van a quedar guardados en el archivo de trabajo y al final hay que hacer el análisis de los resultados de la simulación. Entonces este es el paso a paso. Son 6 pasos para hacer una simulación de fluidos. Bueno, en realidad son 5 pasos. Y lo interesante es que si ustedes ven acá, aparecen los elementos separados. Por ejemplo, esta geometría aparece acá, o la malla también aparece acá, o solo Fluent también aparece acá. Entonces, yo puedo, por ejemplo, utilizar una geometría aparte y una malla aparte y utilizar un único eh, solver como Fluent, por ejemplo. Entonces, la ventana de Workbench me da esa flexibilidad. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar otra malla y puedo colocar, sí, por ejemplo, Fluent acá. Y puedo tener en el mismo trabajo, en el mismo proyecto, varias geometrías con varias mallas, o para 2 mallas tener el mismo solver con la misma física, el mismo fenómeno, y hacer algunos análisis de sensibilidad, de parametrización, para, pues, para poner a punto el modelo. Como la simulación de hoy pues ya está configurada y sabemos qué vamos a colocar en cada espacio, pues por eso usamos la opción que viene predeterminada, que es la que usamos de acá de Analysis Systems. Y aquí, bueno, aquí para borrarlo usamos la flechita de cada ventana en la parte superior izquierda y le damos Delete y confirmamos que efectivamente lo vamos a borrar. Y así se pueden intercambiar componentes y módulos de todo el paquete. Bueno, entonces yo les envié este archivo que se llama ejemplo VK métodos, AGDB, es la extensión. Entonces hay 2 formas de cargar esta geometría. Este archivo que yo les envié es la geometría correspondiente a este sistema. Puede ser simplemente arrastrándola, ¿sí? O puede ser aquí, le damos clic derecho sobre geometría, importante que esté sobre geometría, y le damos importar geometría y browse. Aquí navegamos hacia donde está el archivo y le damos abrir. Y aquí, si se dieron cuenta, cambió algo. Antes aparecía un signo de interrogación y ahora aparece como un check, un chulito. Eso quiere decir que este requisito, esta información de entrada necesaria para correr la simulación ya se completó, ya la llenamos. Y podemos seguir con el siguiente, que por ejemplo en este caso es la malla. Entonces, que aparece un símbolo de actualización, que lo que me está diciendo es que hay algunos elementos pendientes por traer a trabajar en la malla. Eh, pero antes vamos a revisar la geometría. Entonces, ¿cómo podemos nosotros revisar la geometría? Venimos, le damos clic derecho y le damos editar geometría en Design Modeler. Hay otro editor de geometrías que se llama SpaceClaim, pero pues en este caso vamos a usar Design Modeler, que es el que viene por defecto. Ahí al abrir los módulos, el software es un poco pesado, entonces hay que tener paciencia, a veces se demora en abrir y cargar la información, entonces se demora en abrir los módulos, en abrir el programa, en abrir la información, los archivos. A veces hay que tener un poco de paciencia. Bueno, aquí ya me abrió la geometría con el archivo. Entonces, el archivo tiene esta geometría que, como les decía, es bidimensional, por eso no la vemos como sobre un plano, pero podría ser tridimensional si el problema lo requiere. Y pues el cuerpo corresponde al espacio en donde va a estar el fluido que queremos simular.
Si ustedes cargan el archivo, abren el Design Modeler, el programa, y no se ve la geometría, deben dar clic aquí en la opción Generar. Eso automáticamente importa el archivo, la geometría, y genera el sólido. A veces ese puede ser un problema, entonces simplemente es dar clic aquí en Generate y, y se carga la geometría. Acá luego podemos dar cerrar, no pasa nada. No se va a perder información. Solo se pierde información si se cierra el Workbench. Entonces la recomendación es que guardemos el Workbench en una carpeta de trabajo. Por ejemplo, aquí yo la voy a colocar en CFD2, por ejemplo. Y dentro de una carpeta, porque él va a generar el archivo de acceso y una carpeta con varios archivos y ficheros de todos los resultados, etcétera. Entonces ahí es mejor tener una carpeta por cada proyecto para no revolver archivos. Y aquí pongámosle ejemplo, o no, pongámosle lo más sencillo, acá, y le damos guardar. Listo. Ahora entonces vamos a hacer la malla. Para la malla sucede igual. Le damos clic aquí en Mesh y damos clic derecho y en la opción editar. Podríamos darle update también. A veces es bueno dar update. Eso es para asegurarnos de que toda la información geométrica del paso anterior o información del modelo del paso anterior se cargó efectivamente en Mesh. Sí. Ah, bueno, aquí está el paso a paso que yo preparé para que ustedes puedan verlo. Entonces, solo voy a chequear si en este caso era necesario dar clic en Update, ¿sí? Entonces, vamos a darle clic en Update. Aquí abajo, cuando ustedes están haciendo algún proceso de edición en el espacio de trabajo, aparece la barra de estado del progreso de cada elemento. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, actualizando varias mallas o tengo haciendo una malla y por otro lado corriendo una simulación, aquí me van a aparecer todos los ítems, todos los procesos y la barra de estado de cada uno. Y aquí estos dos punticos que aparecen acá eh, indican si el procesador está efectivamente realizando la tarea o si está en standby. Listo. Entonces aquí, como ven, ya aparece el check, pero igual la malla no está generada. Debemos generar la malla porque, como les decía, el espacio donde se van a resolver las ecuaciones de Navier-Stokes debe estar discretizado espacialmente en elementos definidos. Es más preciso en volúmenes volúmenes finitos. Entonces, la forma de hacerlo es a través de una malla, en este caso bidimensional. Entonces, para eso podemos o dar doble clic o clic derecho y editar. Si ustedes se fijan, aquí abajo sale Starting Machine y cuando ya el programa está abierto se, se elimina la notificación. Aquí esta ventana de bienvenida la podemos cerrar. Y aquí vamos a ver la geometría. Entonces, estas coordenadas que aparecen aquí en la parte inferior derecha nos permiten buscar la perspectiva desde la que queremos ver la geometría. Esta está construida en el plano XY, entonces si le damos clic sobre el componente positivo de Z, vemos de frente la malla. Y aquí, bueno, aquí tenemos herramientas de navegación, de selección, de unidades, tenemos, bueno, esta opción de mallado que ya vamos a ver. Eh, y bueno, la verdad se puede llegar a ser bastante sofisticado. Podemos tener, por ejemplo, varios cuerpos que entran o no en contacto y hacer una malla para cada uno, o mallas por sección, o de varios elementos. Entonces, el software nos da esas opciones. Aquí vemos los elementos dentro de la malla.
Este que dice Mesh es una malla que él genera como por defecto. Es una malla, una primera aproximación de la malla. Pero por lo general, en muchos casos no es una malla ideal. Hay que ajustar ciertos parámetros. Entonces, fíjense que si yo doy clic, por ejemplo, acá, este menú es diferente y si doy clic aquí en Mesh, me muestra las características de la malla que está en pantalla. Estas características yo las puedo editar y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos aquí a verificar las características que debemos utilizar. Acá nuevamente pues van a ver como el resumen de todo lo que debemos tener en cuenta. Y vemos por ejemplo acá que la malla debe estar para CFD, Dinámica Computacional de Fluidos, para utilizar Confluent con un orden de elemento lineal y con un tamaño de elemento de 1 por 10 a la -2. Entonces aquí revisamos eso en defaults, ¿no? Que en el submenú de defaults sea CFD, Fluent, lineal, y aquí debe ser 1 a la -2. Ya aquí entonces el color ya cambia, quiere decir que esta malla que está en color púrpura, entonces ya no va a ser válida porque cambiamos un parámetro y al actualizarla, pues va a ser una malla de naturaleza diferente. Luego, entonces verificamos en sizing que tenga esta misma configuración. Aquí creo que lo único que cambia son los tamaños de elemento bueno, y que tiene que tener esta característica de, de Capture Curvature. Sí, eso es para que suavice la malla donde hay curvaturas. Como tenemos aquí un elemento circular, tenemos que activarle esa opción. Entonces aquí verificamos que sí, listo. Verificamos los otros parámetros, entonces la tasa de crecimiento está por defecto, todo lo que dice default no cambia, pero si llega a tener algún valor diferente, pues lo cambiamos. Sí, 1.2, 5e a la -5, 1e a la -4, 18 grados, o sea, está bien, listo, está correcto. Una vez hemos actualizado estos parámetros, entonces usamos nuevamente el botón Generate. El botón Generate va a actualizar la malla en función de estos parámetros. Como es una malla bidimensional es rápido, pero a veces mallas que sean tridimensionales o muy finas o muy grandes pueden demorarse, incluso horas en general. Listo. Entonces aquí ya vemos que la malla es más fina. Vemos que pues tiene una mejor refinación cerca del elemento circular. eh, y pues se organiza un poco más regularmente por el mismo tamaño de elemento. Nosotros aquí tenemos varias opciones, por ejemplo, podemos revisar algunas estadísticas de la malla, como por ejemplo la cantidad de nodos y la cantidad de elementos. Esta es una malla bastante pequeña, de hecho, son 7.500 elementos, pero mallas pueden ser tan grandes como la capacidad del computador nos lo permita. Puede haber mallas de 1 millón, 2 millones de elementos, varios millones de elementos. Podemos ver calidad también, por ejemplo, aquí. eh, mm, bueno, por defecto les nos está dando aquí el skewness, el target. Mesh metric es varios criterios de calidad que podemos elegir. Si ustedes recuerdan, yo les hablé de orthogonal quality, entonces aquí está, lo podemos seleccionar. Y aquí él nos dice, el modelo nos dice, bueno, no importa. Nos hace la curva de la métrica que les mostré la última vez, donde vemos que el máximo es 1. Eso quiere decir que hay muchos elementos que corresponden a cuadrados perfectos, como efectivamente lo vemos aquí. Vamos a ponerlo aquí mejor. Y el mínimo, recuerdan, el criterio es que el mínimo tenga un valor mayor a 1 por 10 a la -2. Aquí
estamos bastante por encima de 1 por 10 a la -2, eso quiere decir que es una malla muy, muy buena. Y efectivamente, si nosotros vemos la distribución del factor de forma, vemos que pues la mayoría de los elementos de la malla, de 7400 algo, 7438 están en uno y solo unos pocos tienen calidad por debajo. Y el menor está acá, 0.83, 0.81 está acá. Debe corresponder el peor elemento de la malla a ese factor de forma. Entonces, la malla es de muy, muy buena calidad. No vamos a tener ningún problema de convergencia por mala calidad de la malla. Bueno, ahora sigue otro elemento importante que hay que hacer en esta etapa. Debemos definir los nombres de las fronteras, de las condiciones de frontera del ejercicio, del problema a simular, del sistema. Para eso hay unas herramientas de selección acá, estas que tienen como un cubo con señalado en verde el tipo de selección, si es un vértice, un borde, una cara o un volumen. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar este que dice Edge, que es el borde. Y vamos a seleccionar el borde del círculo y le damos clic derecho y tenemos que darle un nombre. El nombre se le da es para que una vez estando en Fluent, él nos va a mostrar los diferentes tipos no los diferentes tipos, él va a listar estos nombres y entonces vamos a asignarle, bueno, esto es una pared, esto es una salida de fluido o una entrada de fluido, o es una pared con intercambio de calor, o una pared con intercambio de masa, o... eh, o, por ejemplo, si hay una condición de deslizamiento, si es una pared que se mueve o que gira, necesitamos poder tener definida esa frontera para poderla caracterizar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Esto va a ser una pared, o sea, es una condición que es sin deslizamiento, pero de velocidad cero para el fluido. Y para eso, entonces, hacemos clic derecho y venimos a Create Name Selection. Aquí no movemos ninguna de estas opciones, simplemente colocamos el nombre, que va a ser pared, pared en inglés. Eh, el modelo tiene un algoritmo de reconocimiento que, de acuerdo al nombre que utilicemos para cada frontera, él va a tratar de perfilar la condición. Entonces, si usamos la palabra wall en inglés, él de una vez en Fluent nos los va a proponer como que listo, esto es una pared, entonces tiene estas condiciones recomendadas. Eh, en, acá yo les coloqué el resumen del proceso, los parámetros y los nombres. Entonces aquí a esta la vamos a llamar inlet, que es la palabra entrada. Entonces la seleccionamos, clic derecho, inlet y ok. Aquí está como ya les mostré wall y las otras tres, outflow. Aquí, aquí y aquí. Y clic derecho. Ah, bueno, esa selección múltiple yo la hice manteniendo la tecla control oprimida y así puedo seleccionar varias al tiempo. Sí, así. Entonces con control selecciono estas tres y puedo hacer una selección múltiple. Luego doy clic derecho y me quedan las tres marcadas. Outflow, listo. Entonces tengo que verificar que sí quedaron guardadas. Para eso vengo aquí a Name Selections y en el menú desplegable tengo que ver las tres entonces, y puedo verificar a qué corresponden. Si doy clic en Wall, él me dice, bueno, esta línea roja es lo que quedó nombrado como Wall, Inlet es esta de la izquierda y Outflow son las otras. Listo. Y si volvemos a hacer clic en Mesh, nos vuelve a mostrar la malla. Con eso ya hemos completado el proceso de mallado, que es lo que tal vez quita más tiempo. Esta parte junto con la de configuración del modelo. Aquí nuevamente no necesitamos hacer nada más, entonces podemos darle simplemente cerrar
Y en el Workbench, que es este de acá, damos clic en guardar proyecto, para que al guardar el proyecto del Workbench queda guardada tanto la geometría como la malla. Entonces ahora aquí, ¿qué pasó? Ya el icono cambió y tiene un relámpago. Eso quiere decir que esta información, que hay información en ese programa, ya hay resultados de esa parte de la simulación, pero faltan ser traducidos y asimilados para que puedan correr en las siguientes etapas. Entonces, para eso, yo le doy aquí en Update. Puedo hacerlo de varias formas. Puedo darle clic aquí en Update, puedo usar clic derecho y Update. O puedo darle aquí Update Project y se me actualiza todo lo que yo tengo en el proyecto. Entonces, en este paso lo voy a hacer aquí en Update Project, pero podría hacerlo aquí también. No pasa nada. Cuando uno tiene varias simulaciones, sí hay que tener cuidado, porque si yo tengo, por ejemplo, aquí varias simulaciones con varias mallas y le doy Update Project, él lo que va a hacer es correr todos los módulos de todas las simulaciones y se me va a demorar más de lo necesario. Pero acá como solo tenemos un caso, entonces no hay problema, simplemente lo actualiza para que podamos usar en el setup, aquí como lo estamos viendo acá. A ver, aquí nos mostró un error. Sí, es por lo que él intentó correr Fluent y no, pues como no tiene setup todavía, pues no puede encontrar ninguna solución. Entonces, aquí ya lo que podemos hacer es, venimos a la opción Setup y aquí él nos está diciendo, bueno, ahora sí necesito información para poder correr el modelo. Entonces puedo darle aquí clic derecho y Edit y se va a abrir esta ventana. Esta ventana previa a Fluent me permite correr la simulación en paralelo o en serie, decir si si los datos se van a manejar en doble precisión, o algunas cosas de aspecto, de localización de archivos. En este caso, yo voy a correrlo en paralelo. Voy a usar 7 procesadores, 7 núcleos, pero pues ustedes pueden correrlo o en serie o pueden usar los que tengan disponibles, no hay problema. Es más, yo creo que voy a usar 6 y le damos OK. Ahí nuevamente, la primera vez que corran el modelo, tal vez se abran varias ventanas solicitando acceso a algunos componentes del sistema. Eh, entonces debemos darle aceptar o permitir en todas las ventanas para que el modelo pueda abrir y utilizar toda la infraestructura del sistema operativo para correr. Listo. Aquí entonces ya tenemos abierto el programa Fluent. Esta ventana tiene arriba principalmente un menú de navegación que puede ser por esta parte superior horizontal o en este menú vertical de la izquierda. Yo prefiero usar el de la izquierda, pero simplemente porque estoy más acostumbrado, pero es posible acceder a todos los elementos de la simulación, incluso algunos más, en el menú horizontal de arriba, de la parte superior. Luego, acá, a medida que vamos a ir seleccionando una de las opciones que podemos completar para la simulación, esta ventana nos va a ir cambiando. Y es como el menú de entrada de los parámetros y de cada cosa. Luego tenemos el visor de la ventana de Fluent y aquí es donde podemos ver todos los elementos que están siendo utilizados en ese momento por el programa. Acá lo que nos muestra es que se importó la malla. Luego pues vamos a ver las residuales o vamos a ver algunos resultados preliminares. Si uno quisiera también, Fluent tiene la capacidad de mostrar resultados de forma preliminar acá en esta ventana. Y aquí tenemos una consola de código, en la cual vemos el programa corriendo y el reporte en código del funcionamiento del programa y de cada una de las etapas. Entonces, lo primero, voy a verlo acá para asegurarme de no cometer errores. Lo primero es, bueno,
Una vez estamos aquí en esta etapa, debemos modificar unas opciones. Y es básicamente esta. En la simulación que vamos a hacer no es en estado estacionario, sino en estado transitorio. Entonces debemos colocarlo en estado transitorio. Luego, acá podemos, bueno, corresponde a la ventana general. Si damos clic aquí en modelos y desplegamos este menú de modelos, son todos los fenómenos físicos que podemos tener en cuenta en nuestra simulación, empezando por multifases, si tenemos varias fases dentro de la simulación, si vamos a tener intercambio de calor, entonces está la ecuación de energía, si hay cambios térmicos, viscosidad, que es el modelo de turbulencia, si es un fluido laminar o si es un modelo turbulento. Eh, Tenemos también radiación, hay modelos de radiación para intercambio de calor por radiación. Este heat exchanger es para cuando hay interacciones térmicas entre sólidos y fluidos. Species es un modelo multicomponente y de reacciones químicas homogéneas. También se pueden colocar, incluir reacciones químicas heterogéneas, pero ya sería a través de modificaciones por código a este enfoque, a este modelo. Este discrete phase es como es un modelo lagrangiano de partículas para las fases suspendidas. Como les decía la vez pasada, en los sistemas multifase, en CFD, hay dos tipos de fases. Las fases lagrangianas se modelan con este modelo, discrete phase. Eh, bueno, solidificación y derretimiento, acústica para todo lo que es ondas mecánicas dentro de ondas mecánicas de sonido en los fluidos. Eh, bueno, hay unas aplicaciones eléctricas y estructurales de con lo que es interacciones fluido-sólido, que son problemas multifísicos. Pero hay otros módulos que pueden, por ejemplo, manejar temas estructurales de forma más sencilla y más eficiente, porque Fluent está hecho pues principalmente para fluidos. Entonces, si mi problema no necesita que haya una interacción entre fluidos y sólidos rigurosa, eh, lo mejor para resolver problemas físicos con sólidos, con deformación de sólidos, por ejemplo, es usar directamente el módulo estructural. En este caso, el flujo es laminar, entonces verificamos que aquí en Viscos damos doble clic y se abre esta ventanita y verificamos que esté como laminar. Estas otras opciones son los modelos de turbulencia que discutíamos en la sesión pasada, y este flujo invisible es un tipo de flujo que se suele utilizar para soluciones matemáticas muy iniciales, exploratorias de un modelo. Incluso yo puedo inicializar mi simulación de flujo laminar o de flujo turbulento como flujo invisible o algo parecido al flujo invisible. En este caso, pues lo dejamos simplemente laminar y le damos OK. Solo a forma de información, por ejemplo, si miramos aquí K epsilon, me aparecen los parámetros del modelo K epsilon que les comenté y algunas modificaciones o parámetros adicionales del modelo K epsilon de acuerdo a si yo lo necesito para mi fenómeno. Bueno, volvemos a laminar, le damos OK. Intercambio de calor, radiación no tenemos, multifase no tenemos, es una sola fase que va a ser aire. Entonces verificamos en el siguiente menú, que es materiales, que en fluido tengamos efectivamente cargado aire. Por defecto el aire es el fluido de trabajo del fluente. Termodinámicamente no es un simulador muy bueno, es normal que falle en lo que es la termodinámica, porque de incluir sí, los fenómenos termodinámicos, los efectos termodinámicos, sería muy pesado, sería muy demorado. Esto se enfoca más que todo es a los fenómenos de transporte, a la reología del fluido. Eh, Sin embargo, hay algunos modelos muy básicos, muy sencillos, como ecuaciones de estado eh, para, para algunas sustancias, o yo puedo crear algunas sustancias con propiedades o con pseudo propiedades dentro del modelo. Eh, pero hay que tener en cuenta que, pues, que no es un enfoque para modelar termodinámicamente un sistema. Si uno está interesado en ver la termodinámica del sistema, es necesario pues, usar otro tipo de software como Coco Simulator o HYSYS o Aspen. Sí, es un propósito totalmente diferente.
Luego, esta parte de sólidos es cuando tenemos más que todo es intercambio de calor. En este caso no tenemos sólidos en el sistema, solo es el fluido. Eh, y venimos directamente a esta opción que nos interesa, que es la parte de condiciones de frontera, boundary conditions. Y aquí, si ustedes se fijan, se listan las que utilizamos, las que nombramos en el mallado. Está inlet, interior surface body, es los elementos internos, lo que aquí se ve en verde, son los elementos internos de la malla, donde simplemente pues es el fluido y donde se van a solucionar las ecuaciones, entonces no tenemos que definir nada. Outflow, que aquí se ve en rojo, y wall, que es el círculo. Entonces podemos dar doble clic aquí en Boundary Conditions y se nos va a abrir el menú aquí, nuevamente listando las fronteras. Y si damos clic en alguna, pues aquí cambia el tipo y tenemos pues acceso a las otras opciones. Por ejemplo, en inlet. Inlet, entonces aquí está como velocity inlet, o sea, el sistema funcionó y reconoció que eso es una entrada de fluido y que la condición para caracterizar esa entrada va a ser por velocidad, pero yo puedo cambiarla. Por ejemplo, si quiero que sea flujo de entrada, flujo másico de entrada, o incluso puedo decir que eso ya no es una entrada, es un flujo másico de salida, o es una presión de entrada, o una presión de salida, o es, por ejemplo, una interfase, o un tipo de salida de flujo neto. Pero pues en este ejercicio es una velocidad de entrada. Si le damos clic ahí, eh, se abre o sea, si lo modificamos, se abre la ventana, pero yo también puedo simplemente darle clic aquí en editar. Y aquí es donde vamos a incluir la velocidad. Aquí ponemos entonces 0.25 y en este parámetro de presión lo dejamos en 0. Como el flujo, el aire en este sistema, bueno, y el flujo por defecto es incompresible, pues no nos interesa en realidad qué pase con la presión. Bueno, luego podemos verificar outflow y aquí efectivamente también lo reconoció y nos colocó que eso es una salida. Podemos darle a editar, pero pues él solo nos da un factor de ponderación. Si tengo varias salidas, pues yo puedo colocar el factor de ponderación por masa de cada una de esas salidas. En este caso, pues uno, porque todas las salidas están en la misma frontera y no importa cómo interactúen para la salida. Y wall, que es el círculo, si recuerdan, podemos dar doble clic. Igual, da de hecho que la velocidad en la frontera es cero. ¿Para qué? Para forzar las ecuaciones a que cumplan con el perfil de velocidad. Y lo que yo aquí le puedo definir es que haya, por ejemplo, condiciones de deslizamiento o que la pared se esté moviendo respecto a un marco de referencia. Pero pues no es el caso. Y aquí la pared simplemente es una pared rígida en condición de velocidad cero en superficie. Otra cosa interesante, por ejemplo, aquí si abrimos Inlet, vemos que hay otras pestañas, Momentum, donde definimos la velocidad y la presión, pero hay otras pestañas, Thermal, Radiation, Species, son las pestañas que llenaríamos con parámetros para la condición de frontera de ese modelo si tuviéramos ese fenómeno en cuenta. Entonces, en Thermal tendríamos que definir las temperaturas o un perfil de temperatura de entrada. Radiation, pues tendríamos que definir si es una fuente de radiación o es un foco de radiación. En species, qué concentración tendría el flujo de entrada. DPM, cuál es la fracción de partículas suspendidas que tendría la entrada y así, etcétera, para las otras condiciones. UDF es User Defined System o User Defined Function. Entonces aquí lo que tenemos es acceso a cargar rutinas programadas por el usuario para tener en cuenta algún fenómeno específico que no está por defecto en el programa. Eh, bueno, entonces continuamos, aquí le damos OK y vamos directamente aquí a Methods. Estos son ya los esquemas numéricos de discretización numérica que va a usar el modelo.
Por defecto están bien para nuestro caso, pero pues solo quería mostrarles que aquí es donde está esa parte del modelo, del programa. Y pasamos a controls. Controls son los factores de relajación, los de relaxation factors. Factores que son análogos al damping factor en una simulación de HYSYS, por ejemplo. Son factores que lo que hacen es que respecto a la iteración anterior, numéricamente me da un valor, yo lo puedo relajar. Por ejemplo, en este caso la presión está cambiando solo un 30% de lo que el método numérico me dice que debería cambiar. Y esa suavización me ayuda a llevar a la simulación a una convergencia exitosa. Pero eso es a expensas de gastar más tiempo, es más tiempo de computación. Pero me aseguro de que llego a una solución numérica consistente, numéricamente hablando. Eh, por lo general siempre se usa relajación. Este sistema no necesita una relajación tan grande, por eso vemos, por ejemplo, densidad, body forces y momentum con casi 1 o 1 y pressure sí 0,3. Entonces no, lo vamos a dejar así. No, este sistema es bien sencillo, entonces no hay problema. Y pasamos aquí a inicialización. Entonces, como es un método numérico, todo método numérico necesita ser inicializado, que es el momento cero, desde el cual yo empiezo a ver el fenómeno. En este caso, inicialmente el fluido va a estar quieto y vamos a ver que empieza a haber un flujo de izquierda a derecha y el flujo va a tener el valor de magnitud que leímos aquí en inlet de 0,25 metros por segundo. Pero inicialmente empieza quieto. Eso quiere decir que la presión va a coincidir con el de la entrada, que le dejamos cero, y las velocidades se colocan por componente, pero como está quieto el fluido, pues va a ser 0 en X y 0 en Y. Y le damos inicializar. ¿Esto qué hace? Le coloca estos valores de presión y velocidad en X y en Y a todo el dominio. Si tuviéramos 3 dimensiones, aparecería el componente en Z, que corresponde a Z. Luego tenemos un paso que es bien importante, que es en Calculation Activities. Damos doble clic o desplegamos el menú. Y este es bien importante porque es donde le decimos cómo vamos a guardar los resultados. Si le damos 0, él solo va a guardar el resultado del último momento de la simulación. O sea, si simulamos 5 segundos, él va a guardar no solo los resultados de lo que pasa en 5 segundos, y todo lo que pasó en la mitad, desde 0 a 5 segundos, se va a perder. Entonces tenemos que darle 1, que es que cada time step, o sea, cada paso de tiempo que le definamos, va a guardar los resultados. Si le damos 2, por ejemplo, si simulo 10 segundos y el time step es 1 segundo, voy a tener al final 10 resultados, por decir así, 10 fotografías, 10 frames. Si le doy 2, voy a tener 5. Una en 0, una a los 2 segundos, otra a los 4 segundos, otra a los 6 segundos y así sucesivamente. Entonces, como yo quiero tener los resultados con una resolución temporal bastante fina, voy a usar todos los time steps que yo calculé, voy a guardar resultados. Y para eso debo colocar aquí 1. Listo. Es bien importante porque si no, no vamos a poder ver los resultados como queremos. Luego pasamos aquí a Run Calculation y aquí ya están los parámetros del método numérico. Entonces, aquí debemos definir el time step size, que no recuerdo cuánto es exactamente. Aquí está, 0,05 y son 400 iteraciones. Entonces, 0,05, eso quiere decir que cada 0,05 segundos vamos a hacer una simulación en estado pseudoestacionario o estado estacionario, se puede ver así. Y con ese punto ya en convergencia con los criterios, entonces pasamos al siguiente y así. Aquí son 100, perdón, 400. Eso quiere decir que vamos a hacer 400 time steps de 0,05 segundos. Vamos a usar esta opción que se llama Extrapolate Variables, que es para acelerar un poco la convergencia, suavizar un poco los resultados. No va a entrar en detalle acá,
Y estas son las iteraciones en estado estacionario por cada time step. Entonces, ¿cómo va el sistema? El sistema empieza en cero y hace un time step. Entonces calcula qué va a pasar en cero y converge. Luego toma sus resultados y para el tiempo 0.05 segundos va a hacer una simulación en estado estacionario y converge. Y luego pasa al tiempo de 0.1 segundos y vuelve a hacer lo mismo, una simulación en estado estacionario y converge, tomando siempre como punto de partida la solución del time step anterior. Em, ¿Cómo sabemos que converge? O sea, que en cada paso de tiempo la simulación converge. Él va a tener dos criterios. Uno, que alcance 20 iteraciones y ahí él para y toma ese resultado. Y otro es que se cumpla un criterio de residuales. Ese criterio de residuales está aquí, si mal recuerdo, en monitors, en residual. Eso quiere decir que él va a ver para la ecuación de continuidad que la residual sea menor a 0.001. Si este criterio se cumple incluso antes de llegar a las 20 iteraciones, por ejemplo, que se cumpla a las 10 iteraciones, para él, para el sistema, para el modelo, la ecuación de continuidad ya convergió y no es necesario tener más precisión. Y si se alcanza ese criterio en las en este caso tenemos tres ecuaciones, pueden ser más, dependiendo de qué tan complejo sea el modelo. Una vez se cumplan este criterio absoluto de las residuales en todas las ecuaciones, el sistema va a converger, incluso si no ha llegado a las 20 iteraciones, y pasa al siguiente time step. Eso es algo que vamos a ver ahorita. Yo puedo hacer esto más exigente, por ejemplo, yo puedo poner que esto sea 0.001, ¿sí? Dependiendo del grado de precisión que yo tenga. Y también aquí yo puedo colocar más iteraciones también, dependiendo de qué tan cerca quiera llegar yo a las residuales, si quiero asegurarme que se cumplan. En este caso, esta configuración es adecuada y ya podemos poner a correr el modelo. Importante, el modelo, antes de correrlo, lo mejor es siempre guardar. Entonces, para guardar el proyecto desde acá, podemos venir a File y le damos Save Project. Eso es porque el modelo puede fallar y si no guardamos el setup, tenemos que volver a hacer todo el setup de la simulación. Definir otra vez modelo, parámetros, condiciones de frontera, inicialización, etc. Listo, entonces vamos a dar clic y vamos a ver que en la consola nos reporta las residuales, esas de las que les acabé de hablar, nos las lista en el código y nos va a mostrar las figuras de residuales por iteración. Aquí lo que estamos viendo es, bueno, como les decía, se listan las residuales, aquí se ven en las figuras y aquí abajo se abre una barra de progreso de lo que falta para completar la simulación, no en tiempo, sino en iteraciones. O sea, aquí llevamos el 3% de todas las iteraciones, que serían 400 por 20. Eh, pero vemos algo interesante y es que a medida que el modelo va avanzando, las iteraciones convergen solo en unas pocas iteraciones. Cada time step tiene apenas 4 o 5 iteraciones y pasa al siguiente. Eso quiere decir que el modelo es bastante eficiente, o sea, el criterio de residuales se está cumpliendo, incluso si no llegamos a las 20 iteraciones por time step que les comentaba. Aquí esta figura lo que tiene es el progreso de estas mismas residuales en las iteraciones totales. Y como les decía en la sesión anterior, vemos que por cada time step se da un pico y un valle. O sea, hay esta tendencia de subir y volver a bajar. Eso es porque estamos tomando, pues les decía, este estado estacionario y cuando llega acá, este se vuelve el punto de inicio de la siguiente. Obviamente, a medida que el fluido se va estabilizando, vemos que las residuales y la diferencia respecto al anterior se hace más pequeña, más grande.
porque numéricamente el algoritmo necesita más o menos tiempo para, o más o menos iteraciones para converger. Entonces aquí lo que seguramente estamos viendo es que aquí el flujo trató de estabilizarse y aquí algo sucedió que se volvió a desestabilizar y el método numérico le cuesta un poco más representar otra vez el fluido y por eso vuelven a crecer las residuales un poco. Bueno, aquí ya vamos con el 30%, ahí ya es solo esperar a que complete el 100%. Esta simulación, como les digo, no debería ser tan demorada, incluso en serie, tal vez sea cuestión de solo unos 20 minutos en un computador normal. Normalmente lo que hacíamos era, bueno, todos hacíamos la configuración en cada uno de nuestros equipos aparte y íbamos mirando qué problemas surgían y eso y poníamos a correr el modelo y esperábamos a que todos completaran la convergencia. En este caso, pues por la forma en cómo lo estamos haciendo, que es remota a través de la aplicación Google Meets, entonces pues lo más fácil era que yo les mostrara cómo se hace, que quede la grabación, el profe luego se las comparte y ustedes pueden seguir paso a paso la configuración del modelo. Eh, pues como pueden ver, el modelo es bien flexible y tiene bastantes opciones. Eh, para representar muchos tipos de física. Yo de hecho solo conozco algunas de las opciones, pero las posibilidades son muy grandes. Eh, Ahora aquí, ¿qué sigue? Una vez con los resultados, tenemos que ir al módulo de resultados y les voy a explicar qué tipos de resultados hay, qué tipos de resultados podemos ver, eh, y vemos los resultados gráficos en el tiempo para el video, para obtener el video y, y ya yo creo que ese sería un buen ejercicio que ustedes intenten reproducir eso que hicimos hoy acá.
Aquí vemos, por ejemplo, que hay algunos momentos en los que la conferencia se logra apenas con unas pocas iteraciones, con unas 3, 4 iteraciones. Eh, bueno, es un poquito difícil a veces leer el código, por lo que la simulación va tan rápido, es bien rápida, pero uno aprende también a seguir un poco el progreso de la simulación aquí a través de la consola. Listo. Aquí ya la simulación terminó. Entonces vemos la notificación en la consola y aquí en la ventana de que se completó. Simplemente damos OK y podemos darle cerrar a Fluent. Aquí entonces él pregunta que si estamos seguros, decimos que sí, que estamos seguros de cerrar. Y en el Workbench, entonces ya aquí nos aparece la solución con el check. Aquí, importante, entonces le damos guardar para guardar el proyecto y guardar con el proyecto los resultados que acabamos de obtener. E importante, aquí ya no darle nuevamente Update Project, porque si no, él va a correr otra vez desde ceros la simulación. Lo que debemos dar si es necesario actualizar algo es, ahora sí, siempre clic derecho y Update cada componente. Aquí no hay que actualizar nada, simplemente damos en los resultados, clic, doble clic y editar. Y se nos va a abrir el módulo para ver los resultados. Aquí sale que está abriendo el módulo CFD Post. Ok, perdón. Listo.
Aquí entonces ya vemos que la notificación del estado ya nos dice que terminó de cargar el módulo. Y aquí dentro del módulo vemos otra vez el espacio de navegación como geométrico del problema y podemos navegar así en el, en el dominio de la simulación. Em, bueno, para los resultados hay algunos comentarios sobre elementos que tenemos que tener en cuenta. El primero es que los resultados, así como han podido ver, todo gira en torno a la geometría. Entonces los resultados también dependen de la geometría. Em, por eso nosotros debemos definir elementos geométricos y sobre ese elemento geométrico dentro del dominio, entonces podemos dibujar contornos o ver vectores o sacar alguna variable, tanto resultados cuantitativos como cualitativos. Cuantitativos, datos numéricos, como cualitativos, pues contornos, figuras. Em, entonces, aquí, de la geometría misma del problema, tenemos algunos elementos, por ejemplo, la entrada. Yo puedo dibujar la entrada, aquí, o quitarla. Puedo dibujar las salidas. Puedo ver la pared. Puedo ver la simetría 1 y simetría 2, son la cara de este lado y del fondo, que corresponden a, simplemente como es un modelo bidimensional, lo acota en una profundidad unitaria, entonces lo podemos ver así. O otra es, yo puedo generar una geometría, por ejemplo aquí en Location yo puedo colocar un punto, puedo colocar una línea, puedo colocar un volumen, puedo colocar una polilínea y ver en esos puntos qué valores tiene cada variable en cada momento. Primero vamos a ver los resultados cualitativos. Entonces, como ya tenemos, por ejemplo, este Symmetry 1, entonces lo voy a colocar de frente. En Symmetry 1 podemos dibujar los contornos de velocidad. Entonces, no es necesario tenerlo activado, simplemente pues para saber cuál vamos a usar. Y aquí ya vemos los resultados. Entonces podemos ver vectores, podemos ver contornos, podemos ver streamlines, líneas de flujo, eh, varios tipos de resultados gráficos. Vamos a ver los contornos, que es lo más, como lo más ilustrativo y CFD es lo que más se suele utilizar. Podemos cambiar el nombre si queremos. Aquí damos OK. Y acá, como les decía, lo importante es tener una ubicación sobre la cual ilustrar los resultados. Entonces tenemos en Locations, tenemos Symmetry 1, o puede ser sobre Symmetry 2, sobre Wall, pero pues Symmetry 1 es el que nos permite ver aquí más fácil y claramente el fenómeno. Y luego puedo seleccionar la variable. Aquí yo tengo las variables dentro de la simulación, pero tengo la densidad, presión, velocidad total o velocidad en el componente X, Y o Z, eh, el esfuerzo cortante de corte. Bueno, en fin, nos interesa la velocidad total. Entonces, podemos dar clic en la velocidad total. El rango es si la velocidad va de 0 metros por segundo a 1, a 2, a 3. Aquí, si dejamos global, él va a tomar el mínimo y el máximo en toda la simulación. En local, él va a tomar el mínimo y el máximo en el elemento, que en este caso sería Symmetry 1. User Specified es que él toma los valores que nosotros le digamos y también puede darle un valor, una lista de valores. Aquí lo vamos a dejar global. Con 11 contornos, está bien, que es la cantidad de niveles de color en las que se va a dividir la escala y le vamos a aplicar. Y él entonces acá me muestra el contorno con los colores que él tiene por defecto arco iris. Yo puedo editar esta barra, por ejemplo. Entonces yo puedo venir aquí, darle clic, decir que por ejemplo que sea horizontal, eh, en el centro, arriba, por ejemplo. Así, por ejemplo, para verlo tal vez más grande o con mayor detalle en alguna cosa. Eh, Puedo también ver, por ejemplo, vectores. ¿Sí? Por ejemplo, puedo quitar este y ver, bueno, primero veamos el contorno. Veamos el contorno.
y exploremos un poco las herramientas de tiempo. Entonces, aquí ustedes ven ahí un reloj que se llama Time Step Selector. Si damos clic ahí, nos van a salir todos los frames que tomamos. Entonces, como tomamos cada time step, ¿se acuerdan que colocamos que cada un time step tenemos datos para cero, en el cual el fluido debería estar quieto? Exactamente, todo en cero. Luego tenemos a los 0.1 segundos, 0.05 segundos, perdón. El fluido empieza a moverse. Luego tenemos a los 0.1 segundos, a los 0.2 segundos y así sucesivamente. Y yo puedo ver así cada, cada frame a lo largo de la simulación, hasta llegar a 20 segundos, que es el total de lo que se simuló. Yo puedo iniciar en cero, por ejemplo, y ustedes ven aquí hay un botoncito que se llama Animate Time Steps, o aquí también aparece, aquí arriba al lado del reloj. Si damos clic ahí, se abre esta ventana que nos permite recorrer los resultados a lo largo del tiempo. Aquí solo tenemos que verificar que esté como Time Step Animation y damos aquí en el botón de Play the Animation y él va a mostrarnos a lo largo del tiempo cuál es el progreso del fenómeno para esa variable de velocidad en ese contorno, en lo que tengamos en pantalla. Entonces aquí él va recorriendo los time steps uno a uno y nos va mostrando la evolución del sistema respecto a los resultados de la simulación. Ahora, yo puedo también guardar el video. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo vengo aquí en Save Movie y selecciono el lugar de trabajo donde quiero guardar los resultados. Por ejemplo, aquí Desktop, CDF2, por ejemplo, y aquí Video, por ejemplo. Y puedo guardarlo en varios formatos. Le doy Save. Repeat es para que el video para que la simulación se repita una y otra y otra y otra vez. Yo puedo decirle que no. Y aquí tengo algunos controles, bueno, esos controles avanzados para eso. Aquí tengo, por ejemplo, el selector de los frames. Si yo quiero acotar solo un intervalo de tiempo y ver el video solo para cierto intervalo de tiempo que me parezca interesante u otros. Esto es importante cuando son dominios muy pesados, porque renderizar el video, si la malla es muy grande, puede tomar bastante tiempo también. Entonces, si me interesa ver solo unos segundos específicos, yo los puedo seleccionar. Eh, aquí no, aquí queremos ver todo. Y, y listo, entonces aquí cuando demos play, bueno, podemos aquí en opciones también organizar algunos detalles como por ejemplo la resolución, el formato de la imagen, eh, la velocidad de los frames, etcétera. Y aquí le damos play. Ok, no puedo darle repetir para siempre. Tiene que ser repetir solo una o dos veces, entonces vamos a dejarlo como una vez. Entonces aquí se demora un poco más por lo que está generando el video, pero pues va a quedar el archivo de video guardado. Algunas veces también puede pasar que la escala cambia a medida que pues, el fenómeno se va desarrollando. Entonces sí puede ser en algunos casos buena idea definir por el usuario el intervalo de colores de la variable que estamos viendo. En este caso afortunadamente no, pero a veces sí, sí es necesario.
Si yo quiero detener el renderizado del video, aquí en el botón Stop, puedo dar Stop y él detiene el progreso. Eh, si uno, por ejemplo, se dio cuenta que cometió algún error y que no, y se está demorando mucho, entonces uno puede detenerlo y- y congelar el desarrollo del video. ¿No? Pero aquí hubo un error que yo no, la verdad no había visto ese error. Bueno, no sé aquí se pueda deber ese error. Voy a intentar acotarlo de 0 a 100 para... mm, no, puede ser, no, está bien. Bueno, para no correr el riesgo de dañar los resultados, mejor no lo voy a hacer. Voy a intentar al final, pero antes quiero mostrarles otro detalle importante, que es respecto a los vectores, que es otro tipo de resultado importante que se usa mucho en CFD. Aquí vemos el botón justo al lado de contorno de vectores, hacemos vector 1, le damos OK y nuevamente los vectores también se definen por ubicación. Entonces aquí en Location podemos darle también sobre simetría 1 y Apply y él nos va a mostrar los vectores. Claro que por defecto en una escala un poco difícil de leer, de interpretar, entonces podemos modificar un poco aquí cómo están distribuidos. Si por ejemplo max number of points y le podemos colocar 1000, tal vez sea más fácil así. Y podemos, por ejemplo, colocar aquí 5000 y podemos venir y modificar el tamaño del símbolo, por ejemplo, normalizarlo. Normalizado, entonces para que no haya colisión entre las flechitas de los vectores. Y vemos los vectores en cada punto del dominio. Y bueno, aquí se puede jugar mucho con la forma como está distribuido. Yo puedo colocar, el vector siempre estará por velocidad, pero yo puedo colocar el color con otra variable. Sí, por ejemplo, el esfuerzo cortante en la superficie del objeto. Sí. Entonces también es muy dinámico. Si, bueno, una cosa a tener en cuenta es que esto puede ocupar bastante recurso del computador, de proceso. Entonces, yo puedo, una vez he obtenido o visto lo que quería ver, lo puedo borrar aquí en el menú para liberar un poco de memoria RAM y que corra fácilmente más rápido. Eso en cuanto a resultados cualitativos. Entonces ya vimos el contorno, los vectores, vimos cómo ver los frames en el tiempo, cómo se podría obtener el video. Em, Ahora al final hacemos nuevamente el intento de obtener el video. No sé por qué salió ese error, ese fallo. Pido disculpas por eso. Y, pero antes tenemos que ver los resultados cuantitativos, que son cuando queremos ver los valores numéricos. Entonces yo puedo obtener, por ejemplo, aquí un punto y voy a colocar un punto en coordenadas cartesianas, aquí, por ejemplo, sobre Symmetry 1. Entonces yo puedo, genero el punto y aquí en las opciones de ubicación del punto, selecciono dónde lo quiero ver. Por ejemplo, sería chévere verlo aquí justo después por ejemplo, sí, del elemento que está obstruyendo el flujo para ver si la oscilación en la velocidad se puede ver en el tiempo. Y le damos Apply y para estas coordenadas el punto quedó acá, donde queda la cruz amarilla. Bueno, una vez con el punto definido,
podemos venir aquí a esta opción que se llama Chart y creamos un plot de dos ejes. Y podemos intentar ver, por ejemplo, este Data Series, Location, puede ser, o X-Axis. Ah, yo creo que podemos ver en X. Ah, no, perdón, queremos ver en Y. En Y queremos ver la velocidad. En Y queremos ver la velocidad. Eh, ¿Qué pasó acá? Eh, aquí está. La opción es XY, Transient or Sequence. Y aquí seleccionamos el punto 1, en X el tiempo y en Y la velocidad. Y le damos a aplicar. Él extrae de todas las iteraciones para ese punto el valor de velocidad y me lo muestra en el tiempo. Entonces, en el tiempo cero, vemos cómo empieza a subir, a bajar, hasta que ya logra como un patrón estable de oscilación en la velocidad. Podemos ver también la presión, por ejemplo, que no es tan interesante por lo que les digo. El fluido acá era aire incompresible, entonces pues la oscilación en presión no debería cambiar mucho porque es flujo laminar, eh, no, no es tan interesante como ver la velocidad. Pues, aquí, como ven, hay como un cambio muy grande al principio y luego es bastante estable. Podemos ver la velocidad en el componente X y en el componente Y. Por ejemplo, veamos la velocidad en el componente X. Aquí está. Es la velocidad en X alrededor de cero. Entonces vemos que empieza con un componente positivo, luego baja y así, y oscila. Y si vemos en Y, esto claramente pues está relacionado con el vórtice. Y en Y deberíamos ver algo complementario, algo similar. Ujú. En Y vemos la oscilación más regular. Eh, ahí. Y aquí, otra cosa interesante que podemos hacer es exportar esos datos. Por ejemplo, aquí en el escritorio, que puedo guardar esos datos como datos.csv. No me los está guardando. Ah, y aquí yo puedo abrirlos en Excel o bueno, desde una plataforma de análisis de datos, por ejemplo, en Python o en R, y ver el perfil o trabajar con el perfil. Aquí, aquí, por ejemplo. Y yo puedo utilizar esos datos para hacer análisis. Ya postprocesamiento sobre los datos cuantitativos, que este es el otro tipo de resultados. Bueno, aquí para volver a la figura, puedo hacer aquí clic en el 3D, en el visor 3D, y vuelvo a mi ambiente gráfico normal. Acá, bueno, yo puedo en el chart, puedo eliminarlo porque ya no lo necesito para liberar un poco de memoria. Puedo eliminar el punto porque tampoco lo necesito. Y voy a eliminar el contorno y lo voy a crear nuevamente desde ceros para intentar sacar el video.
Aquí entonces vamos a dar clic en contorno, simetría 1, velocidad, ok. Y damos clic en la cinta, aquí time step, specific range of time step, repeat, sí. Y acá en, y voy a intentar obtener solo los primeros 100 time steps como prueba. Ok, aquí ya terminó sin notificaciones de error, entonces debería haber guardado el video. Sí, no, pero... sí, es otro formato. Y ya, entonces yo puedo ver el video. Y hay otras herramientas de edición de los videos, bueno, no del video, del aspecto. Por ejemplo, yo puedo colocar texto, puedo colocar barras de colores de otra forma, puedo generar también rutinas o ecuaciones para obtener una función de interés del fenómeno. Eh, y, y bueno, pues digamos que si volvemos a ver el ejemplo que teníamos esta mañana, perdón, abrí el equivocado, es este. Eh, pues vemos que sí, que efectivamente el patrón que simulamos pues corresponde a este fenómeno. Lo hicimos a una escala menor, pero es el mismo patrón de flujo. Y vemos cómo podemos obtener información que, que no sería posible obtener de otro tipo de datos, por ejemplo, de monitoreos eh, a varias capas de altura. Si simuláramos este fenómeno a esta escala, pues la modelación es lo que nos permite obtener este tipo de resultados. El desarrollo del fenómeno del tiempo también. Y bueno, no, pues en realidad eso era todo lo que quería mostrarles el día de hoy. Eh, yo estos archivos se los voy a compartir. eh, lo que es la presentación, el ejemplo, y para que puedan reproducir fácilmente el modelo. Aquí yo les coloqué pues todos los detalles, cuanto más me fue posible, para que puedan reproducir todo hasta el punto de analizar los resultados cualitativos y sacar el video. La parte de los resultados cuantitativos no está aquí en las diapositivas, pero en la grabación del video pues quedó para su consulta. Marco, muchas gracias. Con gusto, profe. Muchísimas gracias, Marco. Como se pueden dar cuenta, pues es una herramienta muy interesante y muy útil para la modelación de procesos ambientales, ¿no? Y para el estudio de problemas relacionados con fluidos en ingeniería ambiental. Es un campo de acción relativamente nuevo, bueno, no es tan nuevo, ya tiene muchos años, pero en nuestro medio, en nuestro país, no se ha implementado mucho. Eh, es muy interesante y genera pues digamos, hay un campo de acción que se abre muy, muy amplio, ¿no? En nuestro país, en Europa, y hay mucha gente que está usando CFD desde hace muchos años, pero en nuestro país no tanto. Entonces, conocer y manejar estas herramientas daría un plus muy interesante para los ingenieros ambientales. Marco, entonces te agradecemos mucho. Quisiera discutir contigo, Marco, y con los estudiantes el proyecto final. Eh, Sí, señor.